Vamos a retomar el texto que leyó Alder en Lucas capítulo 24. Vamos a leer del 8 en adelante. 24 del 8 en adelante. ¿Lo tienen? Dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, o mujeres siempre peloteras, ¿verdad? Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creyeron. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio solo los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había. Si tuviera que ponerle algún nombre al mensaje de hoy, eso en la insensatez de uno, a veces encasillando algún tipo de mensaje bajo algún título, sin saber de qué forma le puede hablar el Señor a usted o a mí en distintas formas. Haciendo alarde de mi insensatez, le pondría el nombre siguiente o el título siguiente: resurrección, locura o maravilla. Locura o maravilla. Usted dirá, mire, hasta la pregunta o hasta el título suena grotesco, porque sencillamente si la Biblia dice que resucitó, pues resucitó. Pero conforme el mensaje vaya avanzando, si el Señor está con nosotros y está de nuestro lado, está en su entendimiento y en el mío, vamos a ver del por qué el título. Dice la Biblia, en lo que acabamos de leer, que Pedro, entre todos ellos, se levantó, entró, vio solamente los lienzos, dice, y salió maravillándose. No dice salió maravillado, no dice salió sorprendido, no dice salió que asustado, dice salió maravillándose. Este verbo está utilizado en un tiempo activo, en un tiempo de continuo. Él salió de ahí y venía asombrado. Él salió de ahí y se experimentaba una maravilla. Él llegó allá y aún estaba perplejo de lo que había pasado. Llegó a conversar con nosotros y estaba exactamente igual. Ese maravillándose es un asombro continuo. Curiosamente, también enseña la Escritura que todo eso estaba escrito. Cuando usted va al libro de Mateo, no lo va a leer ahorita, yo se los voy a decir. Cuando va a Marcos y va a Lucas, Jesucristo anunció la muerte una y otra vez. De hecho, solo en el Evangelio de Lucas dijo que sería a través de la crucifixión. En los demás dijo, es necesario que yo sea entregado a los gentiles, a los ancianos, a los principales sacerdotes, a los escribas, a los fariseos y demás, para que sea muerto. Y en todas las veces que anunció dijo, para que al tercer día resucite. Aunque dijera solamente una vez que moriría crucificado, en las 8 ocasiones en las que la Escritura dice que Jesús anunció su muerte, en esas 8 dijo, al tercer día resucitará. Y Pedro estuvo con él todo el tiempo. Entonces, ¿de qué se maravillaba tanto? ¿De qué se maravillaba tanto si cada vez que Jesús anunció su muerte, en una su crucifixión, dijo que al tercer día resucitaría? ¿Por qué para los otros representó locura y solo para uno maravilla? Maravillándose, asombro continuo. Es más, dice la Escritura que cuando Jesús se encontró con ellos, dice, les llamó la atención por su incredulidad y por la dureza de su corazón. Porque en todas las veces que anunció su muerte, dijo, y al tercer día resucitaré.
Y el único de todos ellos que se medio levantó, maravillándose, fue Pedro. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la misma escritura nos da una respuesta. Y es porque sencillamente el entendimiento de ellos estaba entenebrecido, no lo entendían. De pronto Pedro decía, uy, caramba, resucitó, pero ¿cómo se come la resurrección? ¿Qué debo entender por resurrección? Me volaron todos los esquemas de resurrección, no entiendo, lo anunció un montón de veces y hasta nos daba temor, dice la escritura, nos da temor preguntar qué es eso de que resucitará al tercer día. No nos atrevemos ni a preguntarle, ¿qué es eso de que resucitará? Estoy maravillado. Es hasta después que Jesús se topa con dos discípulos que van camino de Emaús. Cuando parten el pan comiendo con ellos, Jesús desaparece de su vista y ahí sus ojos son descubiertos, son velados, para darse cuenta que aquel con el que estaban hablando resucitado era Jesús mismo. Esos dos se vienen rapidísimo a donde están los otros discípulos, y antes de que terminen de contar la aparición de ese Jesús, aparece Jesús ahí mismo con ellos. Y dice la Biblia que ahí vuelven a partir el pan, vuelven a comer, y el entendimiento de ellos es abierto y comienzan a entender todas las cosas que desde Moisés, los profetas y hasta el tiempo de ellos estaban escritas, y eran acerca de Jesús, su muerte, su crucifixión y su resurrección. Ahora como que Pedro va entendiendo un poquito más el asunto, algo acerca de la crucifixión y algo acerca de la resurrección. Y es una primera pregunta que tendríamos en esta mañana, y es poder preguntarle a usted, poder preguntarme a mí mismo: ¿usted tiene el entendimiento bien claro, revelado por el Espíritu Santo, el entendimiento bien lúcido, bien clarito, de que todo lo que se anunció desde el tiempo de Moisés por los profetas hasta llegar a Cristo mismo y hasta nuestros días era parte del plan y es parte del plan de Dios para su vida y para la mía a través de algo llamado resurrección? ¿Usted tiene clara la resurrección de Jesús? Oiga, si usted me dice amén, es porque usted y yo también deberíamos tener claras nuestra propia resurrección. Y es cuando analizamos tu resurrección y la mía a la luz de la palabra que podríamos preguntarnos si la resurrección, no en Jesús, sino en usted y en mí, se convierte en locura o se convierte en maravilla. Porque hay para muchos que aún siguen sin creer en el Evangelio, para quienes la resurrección de algunos es una locura. Y de eso se trata el tema de hoy. Si yo le preguntara a usted, ¿es cierto? Usted y yo tenemos claro que la resurrección de Jesús aconteció, que no es una locura, pero que a través una vez que le cayó la lucecita, para que alguno se ría de mí cuando uso la palabra lucecita, para que alguno entre nosotros tenga la lucecita de que aquella resurrección, y ya lo vamos a ver en la palabra también, vino a traer resurrección a mi vida, pero no solamente una resurrección física, sino también una resurrección espiritual. Para que esto acontezca y para poder ser visible eso a otros, oiga, hay que trabajar demasiado. Hay que estar pegaditito a Cristo, dice la Escritura. Es decir, que difícilmente un apartado de Cristo pueda experimentar y ser o hacer evidente y latente en otros la resurrección de Cristo. Porque eso sí podrían decir: ¿usted resucitó, Mario? Eso es una locura. O Mario, ¿usted resucitó? Wow, estoy maravillado. De verdad que el mismo poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos y lo resucitó, de verdad que yo veo que actúa en usted. Es una maravilla. O si por el contrario alguien podría decir de mí, de usted, resucitó. Es una locura. Y es la primera pregunta que tengo para usted en esta mañana. Si analizásemos por la convicción que el Espíritu Santo trae a nuestro corazón, ¿cuál sería el término empleado para tu resurrección y para la mía? Vamos a ver ahorita en el libro de Colosenses, como es clarísimo, y en el libro de Romanos primeramente, cómo Jesús no solamente viene y resucita, sino que también a través de nosotros el bautismo en Cristo Jesús, el ser sumergidos en Él, el ser muertos en Él, nos da la posibilidad a nosotros de nacer una vida nueva, y eso es una resurrección espiritual, aquí mismo y ahora, para que usted y yo podamos evidenciar si realmente hemos sido resucitados y estamos muertos al pecado, sí o no.
Pero si esta fuera la pregunta, y con esto termináramos en esta mañana, y usted tuviese que contestar de sí mismo, hey, dime, a la luz de la Escritura, ¿tu resurrección es locura o es maravilla? Ah, pero es que no está hablando de la resurrección. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. No, esa es la muerte física, la resurrección física. Hablo de esa resurrección espiritual donde viene a usted y a mí una vida nueva por haber sido crucificado juntamente con Cristo. Mire, le voy a hacer un pequeño quiz. Dice el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 8. Dice, no le deban nada a nadie, solo tengan una deuda. Una, dice, solo tengan una deuda. Y no dice la de Goyo, ni la de Walmart, ni la de Instacredit. No, no dice. Dice, ninguno le deba nada a nadie. Antes bien, dice, solamente débanse. Y dice, amor unos a otros. La evidencia de un verdadero resucitado es el amor a otros. ¿Su resurrección es locura o es maravilla? Con solo un quiz. ¿Tu resurrección es maravilla o es locura? Con solo un quiz. Romanos 3. Dice, solo tengan una deuda. Solo tengan una deuda. Amen al macho así como es. Machito, hablo de ti. Amen al machito así como es. Oiga, y si de verdad quieren ser bien deudores, ámenme a mí. Ahí sí que es una deuda grandísima. Con un pequeño quiz. Pero bueno, vamos, Romanos. Romanos capítulo 6. Resurrección. ¿Locura o maravilla para otros? Dice así. Si Jesús es el ejemplo en todo y es nuestro modelo en todo, voy a hacer una pregunta que parece obvia y de pronto usted se va a reír de mí y tiene todo el derecho de hacerlo. Si me ama, puede hacerlo. ¿Qué es necesario para que algo resucite? ¿Perdón? Que algo esté muerto, ¿verdad? ¿Sí? Antes de la resurrección de Cristo, ¿quién murió? ¿Quién? Antes de la resurrección de Cristo, ¿quién murió? Jesús. Isaías capítulo 53 los dice, todos ustedes, todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada quien tomó por su camino, mas Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es decir, alguien tenía que morir y murió precisamente por el pecado. Fue Jesús. ¿De acuerdo? Gracias a Dios que fue así. Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, oiga, usted y yo, que para resucitar tenemos que morir al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, oiga, resucitó de los muertos para la gloria del Padre, y habla de una primera resurrección para usted y a mí, así también nosotros andemos en vida. No dice que andemos a la par del Riteve, en vida nueva. Habla de un nuevo estilo de vida, un estilo de vida donde ya estamos muertos al pecado. Y la Biblia describe una persona como muerta al pecado, no como aquel que no hace X o tal cosa. Habla de aquel que está pegadito a Cristo, asido a Cristo, tomando del poder y de la ayuda del Espíritu Santo para vivir en santidad, para apartarme de eso. Solo un muerto al pecado podría echar mano del Espíritu Santo. Solo un muerto al pecado podría permanecer a Cristo. Solo un muerto al pecado verdaderamente, de acuerdo a las Escrituras, podría estar asido a Cristo. Un apartado no. Un apartado no. Asusta, ¿verdad? Pero es la verdad.
¿quién podría estar asido a Cristo, echando mano de la ayuda del Espíritu Santo para demostrarle a su Dios que está muerto al pecado y que vive en santidad? ¿Quién podría hacerlo? La respuesta es nadie. Apartado nadie. ¿Hasta aquí vamos bien? Mire, Romanos capítulo 6 prácticamente describe el estar muerto al pecado, pero el pecado en la Biblia, y vamos copiando el hilo de esto, el pecado en la Biblia no habla de actividades o actuaciones específicas. El pecado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es descrito de muchas formas y todo lo describe bajo la palabra poder, que tiene el poder de, que tiene el poder de tal cosa, que tiene el poder de tal otra. Todas las palabras que yo le voy a decir a usted, y usted seguro dice que esto es un trabalenguas, son aquellas palabras que la Biblia describe y la Escritura describe en que el poder tiene el pecado para hacer esas cosas. Y se las voy a leer. Por ejemplo, en Juan capítulo 9, versículo 14, la palabra pecado es traducida como hamartía, que significa poder para transgredir, poder para realizar una infracción. En Romanos 1:18, Juan 5:17, Mateo 22:37 al 40, Lucas 10:27-37, y en Romanos 5:12 y Hebreos 3:13 describe pecado como adikia, que es el poder de algo para producir infracción, maldad e injusticia. Es decir, si usted y yo estamos muertos al pecado, tiene que haber algo en nosotros que constantemente produzca una fuerza tan suficiente como para permanecer muertos a la injusticia, a la impiedad, a la iniquidad, a la maldad. Mire usted, anomia o anomía en Romanos 6:19, ahí cuando utiliza la palabra pecado, en griego significa esto: algo que tiene el poder para ejecutar anarquía, iniquidad, desafío a la ley de Dios. Es decir, si alguien nace de nuevo y está muerto al pecado, y si en su vida se produce una resurrección como para producir la maravilla en otros o el asombro en otros, es porque constantemente en ese nacido de nuevo está trabajando el poder de Dios, capaz de enfrentarse a aquello que en su ser interior desafía la ley de Dios. Y solamente alguien nacido a Cristo podría hacerlo. Solamente alguien ayudado por el Espíritu Santo podría hacerlo. Solo alguien en comunión con Dios podría hacerlo. Solo alguien en continua oración podría hacerlo. Pero también describe otras palabras: apistía, incredulidad e infidelidad, poder que esclaviza y engaña. Se supone que si usted y yo, de acuerdo a la Escritura, somos nacidos de nuevo y se ha producido en nosotros una verdadera resurrección, tiene que haber un poder en nosotros que nos saque del engaño y que nos saque de ese poder del pecado que nos esclaviza, para que se produzca una verdadera resurrección. En palabras continuas o en palabras más sencillas, se viene a producir en la vida de aquel que nace de nuevo lo que Jesús dijo, que de su interior correrían ríos de agua viva, es decir, un Dios constantemente fluyendo y fluyendo y fluyendo en él, como para mostrar una verdadera resurrección a la gente o a aquellos que están alrededor de mí. Yo pregunto, ¿en todos nosotros correrán esos ríos de agua viva como para mostrar en la vida de otros una verdadera resurrección en mí y en ti? ¿Correrán esos ríos de agua viva donde constantemente yo vengo y me fortalezco, me enfrento al pecado, estoy muerto al pecado, digo, tengo la ayuda de mi Dios, ya ni mis pensamientos están en aquello? ¿Hay algo que domina mi ser de una forma distinta? ¿Se producirá esto en todas las vidas de aquellos que hemos profesado a Jesús como Señor y Salvador? ¿Se producirá? ¿O por el contrario nos miran y nos dicen, en usted corren ríos de agua viva, Mario? ¿Será que están estancadas, Mario, porque yo resurrección en usted no lo veo? Y podría pasar. Y podría pasar. Él dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, ¿verdad? Podría pasar. Pero aquí es donde todavía toma eco la pregunta y dice, resurrección, locura o maravilla. Pero no de la de Cristo, sino de la nuestra.
¿Cuál sería tu respuesta? No me contestes. Dichosamente, el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 8 y 9. Cierro con otros términos acerca del pecado. Dice que es un poder de egoísmo, placer para sí mismo, que no importa el bienestar de otros, deja de lado los mandamientos de Dios, rechaza a Dios y su palabra, produce enemistad contra Dios, corrompe moralmente oponiéndose a los mejores propósitos, que afecta a todo, trae juicio divino, trae muerte física y espiritual. Se supone que todos los que creemos en Cristo estamos muertos a eso, porque ha operado en nosotros una resurrección que únicamente se experimenta cuando estamos asidos a Cristo. Pero estamos trabajando en eso, y que dicha que la misericordia del Señor es así. Romanos 5, 8 y 9 dice: definitivamente este poder nadie lo podría crucificar, nadie podría hacer absolutamente nada contra él. Dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la... Qué misericordia tan hermosa la de Dios. Qué misericordia tan hermosa y qué amor tan lindo el de Jesús. ¿Verdad que sí? Ahora bien, no hemos llegado a donde queremos llegar. Romanos capítulo 8. Una persona en la que opera o ha operado esa resurrección. Ojo, 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hasta aquí seguimos trabajando contra el pecado, auxiliados por el Espíritu Santo, trabajando contra el pecado y contra ese poder que domina a aquel que no está asido a Cristo. Entonces, como les dije que lo que tenía era una pequeña reflexión, te lo dije, ¿verdad? ¿Sí? No lo dije, se me olvidó. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Y seguimos con la pregunta: ¿experimenta usted, experimento yo una verdadera resurrección? Esto es resurrección y la mía. No hablo de la física, hablo de esa vida nueva en Cristo, donde morimos ya aquella cuenta enorme de delitos y pecados que usted y yo teníamos por nuestro pecado. Viene el Señor y en Colosenses capítulo 3 dice: ajá, Mario, con que ya resucitaste. Ajá. Bueno, Marito, le tengo un examencito. Va a ser de bachillerato, a ver si la pega. Y me dice en el versículo primero: Mario, tengo que usar mi nombre, ¿verdad? Si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, vea, Amarillo, me perdona la terminología, ¿sí? Vea, Amarillo, si de verdad usted resucitó, si de verdad usted tiene a Jesús en tu corazón, si de verdad Él es tu Señor, si de verdad es tu Salvador, si de verdad tú estás muerto al pecado, si de verdad tú estás asido a Cristo, si tú de verdad estás siendo auxiliado por el Espíritu Santo para vivir en santidad, si tú de verdad estás ahí, le tengo la primera de bachi. Y le dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Reprobado. Buscad primero las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mi hermano, ¿qué busca usted? ¿Qué busco yo en realidad? Yo tengo 30 años. Y déjeme decirle que estoy diciendo una jetonada enorme. 38. Pero ¿qué he buscado en 38 años en realidad? Usted me puede ver buscando muchas cosas a mí, pero usted no está todo el tiempo conmigo. Yo lo puedo ver buscando muchas cosas a usted, pero no estoy con usted todo el tiempo. Pero hay alguien que sí conoce, que si usted realmente resucitó, que sabe y conoce qué es lo que tú buscas. El mismo salmista David lo dijo: Señor, oiga, vea qué carga. Salmo 69 dice: Señor, tú conoces mi insensatez. Oye, ¿sabe? Le está diciendo: Señor, tú conoces mis estupideces, tú conoces mis tonteras. Dice: y ni uno solo de mis pecados te es oculto. Pero aquí nos dice: tranquilo, está bien, yo eso lo sé. Pero si usted realmente ha sido resucitado con Cristo Jesús, busca las cosas de arriba. Y surge la segunda pregunta de Bachi: ¿qué busca usted? ¿Qué busco yo, mi hermano? Dice: ponga la mira, ponga su enfoque, ponga su mirada, ponga su atención, despabilese poniendo su mirada y lo que usted busca, que sea de arriba. Si de verdad han resucitado, si de verdad han resucitado, ¿qué buscas tú? No me hagas esa cara, mi hermano, que me asusta. Es una pregunta nada más. Si de verdad hemos resucitado, ¿qué buscamos? Dice: poned la mira, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oiga, déjeme decirle que cuando yo escucho esta verdad, no me dan ganas pero ni de ir a trabajar. Qué vago, dirá usted, ¿verdad? No, es que en mi trabajo hay que estar en un montón de asuntos de gente que al final de cuentas no los va a llevar a nada. Se agarran por casa, se agarran por carros, se agarran hasta por una bicicleta, hasta por un anillo se agarran. Y usted dice: caramba, Señor, la vida se me está yendo en semejantes tonteras, en cosas de la tierra. Y yo digo: bueno, Señor, gracias por el trabajo, pero ten misericordia de ellos, por favor. ¿En qué está tu mira puesta, mi hermano? Si usted tiene la dicha en esta mañana de decir: sí, yo he resucitado juntamente con Cristo, ¿en qué está tu mira puesta? ¿En qué está tu búsqueda puesta? ¿Sabe? Hay algo con lo que quiero ir cerrando, tal vez como dentro de una hora, que el mismo libro de Colosenses capítulo 3 especifica y fracciona. Ahí en el versículo 5 en adelante del capítulo 3, en algunos títulos dice la vida antigua y la nueva, que habla precisamente de cuatro áreas. Ponga atención, mi hermano, 4 áreas en las que usted y yo podríamos evidenciar, podríamos evidenciar si nuestra resurrección, poniendo las cosas o la mira, la búsqueda en las cosas de arriba, podrían evidenciar 4 aspectos, 4 áreas, 4 grupos de personas, 4 personas, como usted lo quiera ver, en las cuales usted y yo podríamos evidenciar si hemos resucitado juntamente con Cristo, aparte de evidenciar que buscamos lo de Él. Y es que qué difícil, qué fácil nos distraemos, ¿verdad, mi hermano? El diablo es astutísimo. Usted viene hoy y decide: Señor, ayunaré, me consagraré para ti, te buscaré, Señor, ganaremos almas, Señor, este barrio se moverá, Señor, este barrio va a ser sacudido, Señor, Satanás va a tener que sacudir el polvo, Señor, donde la iglesia pisa ese lugar, Señor. Y todo el mundo empieza ayuno, pero de pronto otro se distrae y el plan de Dios se olvidó a mitad de semana. Estoy diciendo una mentira, ¿verdad? Bueno, hay gente, mi hermano, que está esperando la manifestación de tu resurrección.
El primero eres tú mismo. El primero eres tú mismo. Mire, un día a mí me pareció y me chocó tanto, vieras cómo me chocó, y se los voy a compartir a ustedes, porque yo nada más dije, pero ¿por qué me lo viene a decir a mí? ¿Por qué no se lo dijo a Adán? No, de seguro estuviste ahí y solamente se lo dijiste a Eva. Un día llegó mi suegra y me dice, suegrita preciosa, ahí está. Llegó y me dice, Mario, sí señora, yo creo que ella ni se acuerda y ella cree a veces que yo no la escucho, pero sí la escucho. Me dice, Mario, usted tiene un enorme problema. Le hago, sí señora, ¿cuál? Dice, número 1, le voy a hablar como habla ella o como me habla a mí. Usted le abre la boca a quien sea. Se nota, ¿verdad? Usted come donde sea. Usted come con quien sea. Usted se sienta donde sea. Yo me quedé callado y por dentro dije eso. Te hubieras quedado en el huerto, ¿verdad? No me digas nada. Yo llego a la casa y comienzo a reflexionar. Y comienzo a reflexionar. Pero antes de irme para la casa a reflexionar, me dijo algunas palabras. Me dice, y eso lo expone a usted. Comer. Sí, me expone al colesterol, a los triglicéridos, al ácido úrico, a todo, sí. Dice, no, piénselo muy bien, lo puede exponer. Mire, desde ese día no me siento con ella, pero ni en la cochera a comerme un café con pan. Ni una rosquilla. Porque de pronto la manifestación de esa resurrección mía no se da a través de algo como eso. Pero cuando me provocan, yo digo, ay Señor, ahí sí necesito ser resucitado. Ahí sí que sí. En cuanto al pecado, en cuanto a la ira, en cuanto al enojo, he tenido que trabajar, mi hermano, que usted no tiene la menor idea. Y yo sé que usted ha tenido que trabajar en lo suyo. Y sé que tenemos que seguir trabajando en lo nuestro. Porque hay gente que está esperando que en esas áreas de nuestra vida se produzca una verdadera resurrección para ver si es locura o es maravilla. Les cuento un chasco. El martes viene el carro, se me dejó el arrancador ahí, vengo yo lo saco empujado y el bendito carro no me arrancó. Llegó Marvin, me fue a comprar gasolina, gracias a Dios. Me ayudó, no arrancó. Y aparece un carajo. Y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué le pasó? Es obvio, ¿verdad? Me quedé varado. ¿Qué le pasó? Le digo, no, es que se me fue el arrancador y no me quiere arrancar. Ah, fue el módulo de encendido. Pero mire, yo le voy a ayudar a usted. ¿Cuánto cuesta ese módulo? Me dice, cuesta como 22,000 colones. Le digo, bueno, yo lo voy a mandar a comprar ya y necesito, no lo puedo dejar aquí botado. Me dice, bueno, yo lo ayudo. Al día siguiente no llega ni con el módulo ni con la plata. Y le digo yo, ¿ahora qué pasó, verdad? Señor, usted quiere que yo me baje de la cruz en Semana Santa, ¿verdad? Entonces me llama tempranito y me dice, aló, sí, don Mario. Ah, hola, ¿cómo está, campeón? Llego a su casa, hoy fijo llego, me dice. Tenía que estar a las 8 de la mañana y me llamó como a las 3 de la tarde y llegó como a las 9 de la noche. Y a las 9 de la noche llega con una hielera y saca una bolsa con un pescado así. Y yo, gloria a Dios, Señor, ya no tengo que ir a pescar, ahora me lo dan fileteado y en la puerta. Y me dice, es para usted, me dice, se lo regalo. Se lo regalo porque lo hice esperar hoy. Y además que no he traído su repuesto. Bueno, al día siguiente llegó, comimos pescado, todo estuvo muy rico. Y llegué a la casa de nuevo. Aquí vengo ya a arreglar el carro. Y me dice, es la computadora del carro. Dice, déjeme sacarla y la voy a llevar a arreglar. Cuesta como 70,000 colones el arreglo. Este carajo
¿Quién sabe qué piensa? Le digo, Señor, yo no tengo plata para reparar esa computadora. Dice, no se preocupe, no se preocupe. Yo me la llevo y yo la dejo en el taller. Ya yo me quedo así como picadón, ¿verdad? Y le digo, hagamos una cosa, le digo, hagamos una cosa. Vamos, yo lo acompaño. Yo quiero ver dónde va a quedar la computadora del carro y dónde va a quedar para después yo arreglarme con el muchacho. Y si le debo algo a usted, pues dígame cuánto es. Y me dice, yo no sé cómo hizo ese hombre para que el teléfono le sonara. Era como, no sé, digital y toda la cosa. El asunto es que agarra el teléfono, aló. ¿Cómo que no puede? Que se le quedó una microbús varada. Mario, dice el muchacho que no podemos llevarle la computadora porque un carro se le quedó varado en Cartago. Le digo, bueno, entonces déjeme la computadora aquí y hasta luego. Si le debo algo, dime cuánto es. Ya no quiero hacer más el trabajo. En la noche me llama y me dice, ¿cómo que no vas a hacer el trabajo? Me debes 20,000 colones. Y aquello se me comienza a subir y a bajar, a subir y a bajar, y a subir y a bajar, y a subir y a bajar. Y le digo, campeón, ¿cómo que le debo 20,000 colones si no le hiciste nada al carro? Y por teléfono no me dejaba ni hablar, sinvergüenza, carebarro, maleante, ladrón, tenés que ser cristiano, tenés que ser abogado. Y ya está, bueno, de los abogados sí, pero de los cristianos no, ¿verdad? Para no cansarlo con el cuento, al final me dice, bueno, entonces hágame el favor y me paga el pescado. Y le digo yo, ¿y cuánto cuesta el pescado? 20,000 colones. Y yo dentro de mí solamente hice una oración. Señor, si este hombre viene aquí a la puerta de mi casa a cobrarme estos 20,000 colones, yo lo voy a esperar en esta banca. Y si él me puso por mensaje que quiere verme frente a él para hacerme pagar cada colón, pues me va a tener aquí enfrente. Y de verdad salgo camuflado al corredor. ¿Será que viene ya? ¿Será que ya viene? Mario, ¿va a comer? Marcia, espérese un toque. ¿Será que ya viene? Y escucho la vocecita que me dice, si así como estás esperando a este hombre para ponerse a cuentas con él, me esperaras a mí, el asunto sería distinto. Y yo, Señor, es cierto, mátalo tú, mátalo tú. Pero son áreas en nuestra vida que no hemos entregado, mi hermano. Y de pronto ese hombre llegaba ahí, quién sabe. No, mejor no le digo con qué hubiera salido. Seguro Marcela me hubiera cerrado la puerta y todo el asunto. Pero yo digo, Señor, de seguro a lo mejor si me expongo a aquello, este hombre hubiera dicho, resucitó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué burla! ¡Qué locura! Usted no ha resucitado, Mario. Digo, bueno, Señor, es cierto, voy a hacer lo que tú dices. Señor, bendigo al que se me quiso robar la computadora, Señor. Bendigo al que me está cobrando el pescado, Señor. Lo bendigo, Señor. Porque si tengo que demostrarte que he resucitado en algo, tengo que pulsearla. Hay que socarle. Hay que meterle fuerza al asunto, mi hermano. Tu actitud frente al pecado, escúchalo bien, tu actitud frente al pecado determina cuánta resurrección hay en ti. Oiga, y si usted no ama al que está a la par, trabaje más. Trabaje más. Hay otros que están esperando esa resurrección y una verdadera resurrección en ti. Y es precisamente aquellos que están esperando que usted dé. Y no hablo de dar económicamente ni dar mucho menos. Hablo de dar fruto. Hablo de dar amor. Hablo de dar benignidad. Hablo de dar paciencia. Hablo de dar ternura. Hablo de dar cariño. Hablo de servirles. Hablo de dar un montón de cosas que están a su alcance, que son propiciadas y dadas por el Espíritu Santo para producir una verdadera resurrección. Todos tienen presente y latente, sí, no tengo ni que explicársela, la pasión de Cristo durante todas las películas que han pasado estos días. Bueno, hay un hombrecito también llamado Esteban, uno de esos diáconos, que experimentó mucho de ese sufrimiento igual. Hasta le pusieron testigos falsos. Dice que su rostro resplandecía como el de un ángel
Y aún así tuvo la osadía de poder decir en media apedreada: Señor, perdónalos y no les tomes en cuenta este pecado. Tenía mucho fruto que dar. Pero tú y yo damos para evidenciar una verdadera resurrección. Por cierto, si alguno quiere evidenciar una verdadera resurrección conmigo, lo invito a que me haga canelones. Yuri ya me hizo, gracias, está resucitada. Mi hermano, hay gente que está esperando una resurrección en usted real, evidente. Que nuestra forma de hablar cambie, que nuestra forma de conducirnos cambie. Lo hemos escuchado una y otra vez y nuestro corazón sigue terco, sigue duro. Seguimos chismorreando de los hermanos entre nosotros. Seguimos diciendo cosas, criticando, murmurando de todo. Cuando seguramente cantemos y nuestros hijos ya tengan conciencia y estemos ahí: el Señor hizo en mí maravillas. Nuestros hijos seguro van a decir: papi, cállese que estoy perdiendo la fe. Tu resurrección no es eso, papá. Tu resurrección no es eso, mamá. Qué lindo corrige el Señor, ¿verdad? Por cierto. Qué lindo que es Él. Hay otros que están esperando tu verdadera resurrección. Mire, vaya conmigo ahí a Colosenses capítulo 3, ya voy cerrando. ¿Lo tienen el 3? Versículos del 5 en adelante. Del 5 al 11 habla de que en ti mismo está la espera de una verdadera resurrección. En ti mismo, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahí no puso chicha contra mecánico ni esas cosas, ¿verdad? Pero ahí debería estar. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Acuérdese que todo esto comienza cuando, si de verdad está resucitado, todo eso comenzó ahí. Deje estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Oiga, ¿usted ha visto qué fácil nos mentimos? Ya es como parte de nuestro hábito. Ay, Señor, agárrela, diácono. ¿Ha visto con qué facilidad nos mentimos unos a otros, mis hermanos? Chiquillos distractores. ¿Ha visto con qué facilidad nos mentimos unos a otros? ¿Con qué sencillez? Mi hermano, ¿por qué no estuvo? Mire, somos tan astutos para inventar cualquier cosa y decimos resucitados. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Este, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, hay que trabajar. Si estamos muertos al pecado, hay que trabajar. Hay que asirse a Cristo, hay que auxiliarse con el Espíritu Santo, hay que meterle fuego. Hay un fuego que está en mí, decía la canción ahora, pues hay que meterle fuego. Hay que trabajar. Del versículo 14 al versículo 16 de Colosenses 3 habla de esa resurrección, pero que se hace evidente en cuanto al reino. Y es que el reino mismo está esperando tu resurrección y la mía. Cada vez son menos los obreros en el reino. Cada vez son menos los obreros en el reino. Se lo repito, cada vez son menos los obreros en el reino. Hermano, usted está diciendo algo a lo contrario a la palabra de Dios, porque la Biblia dice que ore por obreros. No, mi hermano, le estoy diciendo una verdad. Cada vez son menos los obreros en el reino. Cada vez son menos. Y estamos esperando ser arrebatados y resucitados juntamente con Él en lugares altos. Y por último, hay alguien que verdaderamente espera tu resurrección, y es Jesús mismo. Cuando tú y yo comencemos a hacer todo en su nombre, para Él, para su gloria, para su alabanza, no hablo de un hacer para Cristo las cosas en un sentido religioso, sino en un estado consciente. Ok, me voy a apartar de esto por Cristo.
Suegrita, usted no quiere que yo no coma con nadie, pues no como con nadie, pero gracias por Dios inspirarla a usted, pero lo haré por Cristo. Usted no quiere que yo hable así, lo haré por Cristo. Si estoy resucitado, lo haré por Cristo. Hay que trabajar. Hay que trabajar. No le digo qué hacía yo sentado en esa banca esperando que el mecánico llegara para pagarle. Hay que trabajar y hay que hacerlo por Él. Si de verdad estamos crucificados con Cristo, pues ahí tienen Colosenses 3, en qué trabajar y quién espera de tu resurrección y quién espera de la mía. Feliz día de resurrección. Pero cierro con la pregunta del millón y la última de bachillerato. Y mientras que hago la pregunta, usted me acompaña a Apocalipsis capítulo 22. ¿Tu resurrección es locura para otros o es maravilla? ¿Lo tienen 22? Yo le pregunto a veces a Dios, y el mismo salmista David lo hacía, cuando él decía, es que no me limpio como prospera. Uno pareciera a veces preguntarle al Señor que para qué tanto, ¿verdad? ¿Para qué tanto si a veces ni en la misma familia ni los que están debajo del techo de uno valoran ese esfuerzo tuyo por evidenciar tu resurrección, tu testimonio, tu todo? Y uno a veces le pregunta, Señor, le pongo y le pongo y le pongo, a ver si acaso me usas hasta para que lleguen a ti, y ni llegan, más bien se alejan. Bueno, puede ser por dos cosas, o porque tu resurrección es locura, o porque Dios está trabajando con ellos, pero usted siga trabajando. Entonces, como Dios es tan sabio, mire el consuelo que me dio en 22:10 de Apocalipsis, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y ojo a esto, si usted le está poniendo bonito, sígalo haciendo. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. No creo que me recompensen si mi resurrección es locura. No creo. Amén, hermanos. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojitos allí donde están. Quiero que analice por un instante esa nueva vida. Que analice por un instante esa nueva vida de la que habla la Escritura. Que tú tienes, que yo tengo, después de haber llegado a Cristo Jesús, de haber creído en Él, en su muerte, en su resurrección y en ese perdón de pecados. Después de ese bautismo del que la Escritura habla, quiero que analices por un instante tu vida y puedas preguntarte ahí mismo y en esta mañana, ¿dónde está puesta tu mirada y qué estás buscando? Si por A o por B, tu respuesta en esta mañana sea y digas, ay sí, qué resurrección más dudosa la mía. Mi hermano, aún hay tiempo. Apártese de lo que tenga que apartarse. Agrade al Dios que hay que agradar. Y esforcémonos, porque vale el esfuerzo. Se trata de tu alma y se trata de la mía. A veces invitamos a la gente y le decimos,
Reconcíliese con el Señor. Reconcíliese. Reconcíliese. Esto no se trata de una reconciliación. Se trata de asirse a Jesús y de que nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús, para evidenciar una real y efectiva resurrección. Que quien nos vea y nos mire pueda llegar rápido a la conclusión de si en nosotros se produjo una maravilla o eso tan solo es una locura donde tú y yo a lo mejor solamente nos engañamos a nosotros mismos sin vivir para Cristo. Ahí les dejo esta verdad de Dios, mis hermanos. Que el Señor me les bendiga, les guarde, que terminen de pasar una semana hermosa reflexionando acerca de su verdad y de su sacrificio, y a ponerle bonito, mis hermanos, porque vale el esfuerzo. Que el Señor les guarde, y si tienen un aplauso para Cristo, se lo puede dar con todo su corazón.